Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Norma Lazo llamado El mecanismo del miedo. Así que sin más, comencemos con la lectura. Mi abuela solía decir que las palabras son las mejores aliadas de las Berenguer. Confiaba en su poder oculto para que cada lector creara para sí un sentido propio. Las creía el muestrario de la hospitalidad y la mezquindad de las que el ser humano es capaz. Me instruía con el ceño fruncido y los ojos agigantados por sus anteojos. Las palabras pueden ser filosas armas en bocas sucias que escupen calumnias y paños de remanso para el desdichado. Pueden ser un golpe en el rostro de quien odiamos y una caricia para el ser amado. Pueden utilizarse para sojuzgar a los hombres, aunque a veces motivan lucidez en los amantes del entendimiento, aún sin entender. Por sobre todo, para mi abuela las palabras eran materiales en bruto que un escritor moldea, ordena y compone para crear un cuerpo entero de sentido. Signos limpios, bellos y vacíos, en los que un escritor vierte sus verdaderos pensamientos, incluso antes de ser pensados. Un soplo virulento que infecta a todo aquel que las lee. Sí, como mi abuela me enseñó, las palabras eran aliadas de las Berenguer. Estamos atadas a ellas sin importar el uso o manejo que se les dé. La palabra es eso, el signo inocuo, el envase vacío en espera de ser tocado con vida y significado. Nosotros solo les damos el aliento al leerlas, y entonces por fin respiran. Quien relacionó la importancia de ciertos libros con el movimiento del mecanismo del miedo fue la duquesa Isabela de Osuna y Berenguer, una de las primeras descendientes de Catalina, allá por el siglo XVIII. Fue ella quien inició la biblioteca al notar que resultaba más fácil tener a la mano historias narradas con maestría que andar inventando cuentos al vapor que los niños cada vez creían menos. Adquirió ese libro viejo al que mi abuela le tenía tanto aprecio, La trágica historia del Dr. Faustus, de Christopher Marlowe. Después de leerlo, no volvió a ser la misma. Le impresionó tanto que decidió reunir una biblioteca que sirviera al cometido de las Berenguer. Después de Isabela, otras guardianas siguieron su ejemplo. Incluso algunas, como Zdenka Banović Berenguer, pidieron a literatos de su época que escribieran historias ex profeso para echar a andar el mecanismo. Zdenka vivió en los albores del siglo XIX. Había heredado una fortuna de su esposo, un conde elegante y acaudalado que desapareció de forma extraña. Un día se levantó para salir de casa. Advirtió: «Si no regreso en un lapso de 3 días, no me permitas pisar de nuevo nuestro palacente, especialmente si es de noche». Las palabras del conde Banović fueron las de un profeta. No volvió en 3 días. Zdenka envió entonces una tropa de hombres a buscarlo, pero jamás lo encontraron. Volvían cada tarde, antes de que cayera el sol, con las manos vacías. El cuerpo del conde nunca apareció, por lo que intuyeron que había sido devorado por algún animal salvaje. Zdenka mantenía letargadas a las sombras, narrándoles historias de vampiros a los hijos de los mozos y doncellas de su corte. Los chiquillos acudían emocionados a la terraza del hermoso palacente para que la condesa les relatara leyendas comunes de los vampiros que azotaban los poblados de Serbia y Transilvania. Tales criaturas eran las que más miedo infundían por aquellas tierras. Un sábado de lectura, un joven llegó a pedir posada. El crepúsculo estaba por caer. Nadie pasaba la noche en un bosque transilvano en esas épocas, así que Zdenka le permitió quedarse. Durante la cena, supo que se trataba de un noble distinguido, que además era escritor y que, después de haber leído las disertaciones sobre fantasmas de Agustín Calmet, había decidido buscar por sí mismo las señales que el religioso dictaba para hallar a los vampiros. El noble, llamado Alexei, era un hombre de conversación ilustrada, que presumía haberse sentado de niño en las piernas del gran Goethe. Zdenka lo convenció de ayudarle a aumentar su biblioteca, poniendo énfasis en historias de no muertos, fantasmas, castillos malditos y monjes poseídos. Entre Zdenka y Alexei surgió un lazo inviolable de confianza. Ella le mostró el mecanismo y le confesó para qué servía.
Es un complejo aparato capaz de echarse a andar con el miedo natural que los niños profesan a estas criaturas, capaz de avisarnos cuando alguna de las sombras se sienta hambrienta y celosa, porque los niños le temen más al hombre que a ellos. Alexei se sorprendió al atestiguar cómo el engranaje del mecanismo se impulsaba con cada escalofrío de los hijos de los mozos, con los espasmos en sus vientres cuando juraban que alguien se escondía en algún rincón de sus cuartos, con el temblor de sus piernas ante el más leve ruido en la oscuridad. Entre más rápido se mueve el mecanismo, mayor equilibrio se logra, precisó Zdenka. Alexei se ofreció a contribuir a su biblioteca con un cuento propio sobre una peculiar familia de vampiros. Llamó a la bella personaje como su amante en turno, Zdenka. Zdenka y Alexei construyeron más mecanismos, unos pequeños y discretos, otros ostentosos y descomunales. Poco a poco, invitaron a importantes escritores de la época a que conocieran los aparatos y contemplaran por sí mismos su funcionamiento. Estos, impresionados por las habilidades alquímicas del aparato, prometieron a Zdenka, a pesar de no escribir literatura de terror o fantástica, que escribirían textos para que el mecanismo jamás se detuviera. De esta forma, creció la complicidad entre las Berenguer y los literatos, que con frecuencia enviaban a la guardiana en turno las primeras ediciones de sus libros con una carta amorosa. Sin darse cuenta, fundaron una colaboración secreta que persiste hasta hoy en día. El número de mecanismos nunca fue suficiente. Las guerras incesantes no permitían fabular sobre la condición humana. El horror estaba ahí en carne viva, alimentado por el odio, inflamado por la ira, ignorado por la piedad. Nadie quería vislumbrar la otra cara de la moneda. Con todo, ningún narrador cejó en el empeño. Continuaron escribiendo cuentos, relatos y novelas que produjeran el miedo necesario para que los niños sintieran temor de aquello que les correspondía por derecho. Los poblados donde residía una Berenguer usualmente eran tranquilos, colmados de niños que se metían bajo las faldas de sus madres apenas escuchaban el silbido del viento, pero aptos para oponerse a cualquier amenaza que significara otro ser humano. Alexei regresó a San Petersburgo. Asuntos de carácter oficial demandaban su presencia. Le aseguró a Zdenka que la amaría por siempre, mas ella no le creyó. Tampoco le importaba mucho, pues vivió feliz de que su aristócrata noble partiera a tierras lejanas sin haberla dejado encinta, señal de que viviría muchos años más. Tiempo después, Zdenka encontró a otro noble con el que contrajo nupcias, quien falleció de pulmonía poco antes de que su hija cumpliera 10 años. Desperté triste y avergonzada sin poder ver a mi madre a la cara. No salí de mi recámara. Alfonsina entró con una charola como solía hacerlo Alor, el mozo nocturno. Dejó el servicio sobre la mesita. Yo lo ignoré. Nada conseguiría que me diera hambre. Alfonsina le quitó la tapa y olfateó el plato. ¿Ya viste lo que te preparé? Hasta donde recuerdo es tu favorito. Me levanté desganada. El comentario, evidentemente hecho para subirme el ánimo, no surtió ningún efecto. Sin embargo, al ver el plato con rebanadas de tocino bien doradas al lado de unos hot cakes con miel, la cara me cambió. Con el detalle de Alfonsina, conjeturé que ella, al igual que mi abuela, no estaba de acuerdo con el castigo que me había impuesto mi madre. Por la mañana, muy temprano, pasó Marco Antonio. Dijo que tenía que decirte algo importante. Le comenté que estabas castigada. ¡Qué vergüenza!, dije, pensando en lo mucho que me gustaba. Se ve que vino a escondidas, sin permiso, porque regresó a su casa corriendo, ocultándose para que nadie lo viera. Pero no puedo hacer nada, Alfonsina. Me dijo algo muy curioso. ¿Qué?, pregunté intrigada. Que Gelio habló. Le dijo a Rafa que no podía decir qué le había pasado porque le horrorizaba que se lo volvieran a hacer. ¿Quién es?, seguí interrogando. No lo reveló. Cuando su padre quiso sacarle más palabras, se soltó a llorar y enmudeció otra vez. La miré desconcertada. ¿Qué quería insinuarme Alfonsina? No había nada que yo pudiera hacer. No deseaba causarle otro disgusto a mi madre,
ni que pensara que la desobedecía por falta de cariño o respeto. Al mismo tiempo, sabía que esto era más importante, que la vida de los niños desaparecidos pendía de nuestras manos de una manera que aún no comprendía. Di un bocado al desayuno sin responder. Alfonsina se levantó el mandil. Debajo de este, atorado en su grueso cinturón, llevaba un libro delgado que no pude distinguir. De acuerdo con tu abuela, este fue uno de los libros más poderosos que un escritor concibió consciente de las necesidades del mecanismo. El señor James no acostumbraba a escribir este tipo de cosas. ¿Quién sabe cómo lo habrá convencido tu abuela? Alfonsina puso el libro que habíamos estado leyendo en el círculo de lectura, bajo el colchón de mi cama. ¿Cómo es que lo tienes tú?, pregunté. Lo tomé de la cómoda de tu madre. Yo luego me las arreglo con ella. Siempre ha sido muy terca. El apuro me consumió. Desayuné rápidamente. Salí a bañarme, cabizbaja, disimulando lo que en realidad pensaba hacer. Mi madre pasó a mi lado sin hablarme. Yo no la miré. Fingía arrepentimiento y vergüenza. El baño de ese día fue el más veloz de mi vida. Normalmente, me gustaba disfrutar el agua caliente resbalando por mi espalda, y me quedaba largos ratos bajo el chorro de agua. Pero ese día no había tiempo para ello. Me vestí en el mismo cuarto de baño. Entré a mi recámara y fingí ponerme a estudiar matemáticas. Mamá se asomó, me miró con cierto consentimiento que reprimió. Según entiendo, por el bien de mi educación. Espero que sea suficiente castigo, María José. No me gusta enojarme contigo, pero no puedo permitirte que me desobedezcas y me mientas de esa forma. Sí, mamá, dije hipócritamente. Entró para darme un beso. Apenas termines de estudiar, ya me falta poco, interrumpí. Apenas termines con el de matemáticas, tomas el libro de español y empiezas con los ejercicios de conjugación de verbos. Yo voy a encontrarme con Almudena. Nos vemos a la hora de la comida. Que te vaya bien, mamita. Una vez que mi madre salió de la casa, puse el libro de español y la libreta de tareas sobre la mesita, de manera que pareciera que había estado trabajando. Por fortuna, conservaba en la libreta tareas antiguas de verbos conjugados. Un pequeño golpe sonó en el ventanal de mi recámara. Ahí estaban Marco Antonio y Rómulo esperando a que bajara. Tomé el libro escrito por el señor James. Salí de casa sin avisar ni pedirle permiso a nadie. En el camino, Marco Antonio me explicó que la lectura se haría en casa de Rafa y Gelio. Todos habían inventado que ese día acordaron estudiar ahí porque en mi casa habría limpieza general. Cuando llegamos, Lourdes, Rafa y Gelio ya nos esperaban. ¿Dónde vamos a leer? En la casa del árbol que mi papá nos construyó. Nadie entra ahí más que nosotros, dijo Rafa. Los padres de Gelio nos recibieron tan emocionados de ver a su hijo con ganas de jugar que ni chistaron por la visita. Subimos a la casita del árbol cuidadosamente. Yo me senté en medio de todos y le dije a Gelio, a quien veía por primera vez, que el libro que habíamos estado leyendo daba mucho miedo porque se trataba de fantasmas. Él me miró con expresión de incredulidad. Entraba poca luz por las ventanitas maltrechas. Me acomodé de forma tal que un rayo de sol que se colaba por un resquicio me iluminara bien las páginas. En el vestíbulo, atormentada por las dificultades y los obstáculos, me recuerdo profundamente postrada al pie de las escaleras, cayéndome súbitamente en el escalón inferior, y luego, con repulsión, acordándome que había sido precisamente allí donde hacía más de un mes, en la oscuridad de la noche y lleno de maldad, había visto el espectro de la más horrible de las mujeres. La palabra espectro aún vibraba en mi boca cuando una de las ventanas se abrió lentamente, provocando un rechinido. Gelio ni se inmutó. En cambio, Rómulo se aferró a mi brazo inutilizando mi movimiento, ante lo cual pude enderezarme. Ascendí el resto de las escaleras. En mi desasosiego, me dirigí a la sala de estudio, donde había objetos personales que debía recoger, pero al abrir la puerta, volví a encontrarme instantáneamente sin el velo ante los ojos. En presencia de lo que vieron, vacilé, retrocediendo a pesar de mi resistencia.
En una esquina de la pequeña casa del árbol se hizo presente una mujer vestida a la usanza del siglo XIX. Estaba sentada en cuclillas. Los brazos le colgaban hasta el piso, al igual que a un chimpancé. Llevaba un pequeño sombrero con un velo negro que le cubría el rostro. Balbuceaba, aunque no intentaba hablar. Era más bien un sonido que emitía involuntariamente. Lourdes, quien estaba más cerca a la presencia, se asomó por debajo del velo para intentar verle la cara. De repente, los labios de Lourdes perdieron su color para dar paso a un blanco marmóreo. Rómulo la jaló para que dejara de husmear bajo el velo de la mujer, pero Lourdes no respondía. Se había quedado paralizada ante aquella imagen de otro mundo. Sentada en mi propia mesa, a la clara luz del mediodía, una persona que sin las anteriores experiencias hubiera tomado, en un primer vistazo, por una criada que hubiese permanecido en casa para cuidar del lugar y que, aprovechando la ocasión de no ser observada y de la mesa de la sala de estudio y de mis plumas, tinta y papel, se aplicaba con gran esfuerzo a escribir una carta a su enamorado. Lourdes por fin volvió en sí solo para musitar. No tiene ojos, son huecos. Unos hoyos oscuros que se mueven como si fueran el centro de un remolino. Nadie le hizo caso. Continuó la lectura para no romper el ambiente de zozobra que empezaba a adueñarse de la casita del árbol. Busqué la cara de Gelio. Me topé con lo mismo. Un rictus inamovible, sereno, un adulto atrapado en el cuerpo de un niño que, después de haber enfrentado el horror de lo real, no se asustaba tan fácilmente con una historia de fantasmas, por lo terrible que ésta fuera. Me dirigí a él. Se notaba el esfuerzo en la forma en que las manos, con los brazos apoyados sobre la mesa, sostenían la cabeza con evidente cansancio. Pero para cuando tuve esto en cuenta, ya era consciente de que, pese a mi intromisión, su actitud persistía de forma harto extraña. La mujer que estaba en cuclillas se levantó, para olfatearnos como hacen los perros. Se acercó al rostro de Rómulo. Este empezó a llorar hasta orinarse en los pantalones. Para entonces, Marco Antonio ya había dejado detrás su impostura de hombre valiente. Cerró los ojos para no ver a la mujer que caminaba encorvada alrededor de la casita con los movimientos de una mantis religiosa. En ese instante volvió a prestar atención a Gelio. Fue entonces que descubrí que él no veía nada. Escuchaba sin mayor aspaviento, lo que a nosotros nos paralizaba de miedo. Él no sentía el viento helado erizar sus vellos. No veía la horrorosa presencia que nos estaba olfateando. Caí en cuenta de que Gelio tenía que atemorizarse tanto como nosotros. Me senté frente a él para continuar la lectura, solo que empecé a cambiar el tono de mi voz, haciéndola cada vez más dramática. Resplandeció su identidad al modificar la postura. Se levantó, no como si me hubiera huido, sino con la indescriptible y grandiosa melancolía de la indiferencia y el despego, y a menos de 12 pies de mí se detuvo mi vil predecesora. Gelio me miró con incredulidad. Rafa se había encargado de contarle la terrible historia de fantasmas que yo les leía, y no pareció impresionarle. Rafa le confió haber visto a 2 niños levitar con la misma estabilidad con que un colibrí se detiene a comer en el aire. 2 niños horrendos, de miradas gélidas y vacías, que habían sido despojados de su inocencia al igual que él. Pero Gelio solamente se burló de esas tonterías. Deshonrada y trágica, estaba delante de mí, pero mientras la miraba fijamente e intentaba asegurarme de sus rasgos para recordarlos, la horrorosa figura pasó de largo. Las ventanas maltrechas empezaron a abrirse y cerrarse por sí solas. Rafa se quedó inmovilizado, como de piedra. Rómulo se abrazó a mi cintura. Marco Antonio lo jalaba para que no me distrajera y yo pudiera seguir leyendo. La expresión de Gelio cambió un poco. Parecía que alcanzaba a percibir el movimiento de las ventanas. Pero a pesar de que nosotros temblábamos como papel picado a merced del viento, él continuaba impasible. En realidad, mientras duraron estos instantes, me recorrió un extraordinario escalofrío al sentir que yo era la intrusa. En violenta protesta contra esto, en realidad dirigiéndome a ella, oí que le gritaba: «¡Mujer terrible y miserable!», que a través de la puerta abierta resonó en el largo pasillo y en la casa vacía.
Gelio frunció las cejas. Pude apreciar en su mirada pequeños vestigios de un temor infantil, acaso inocente. Sus ojos recobraban un brillo de emoción al mismo tiempo que de susto. Me miró y preguntó: ¿Tú también ves esa niña pálida que me mira sin mirarme? Supe que el nuevo castigo al que mi madre me sometería bien valía la pena. Sí, Gelio, yo también la veo. ¿Está muerta? No lo sé. Continué la lectura, pretendiendo ignorar el miedo de Gelio. Gracias a las apariciones en la casa del árbol, su capacidad de espanto estaba creciendo. Se acurrucó a mi lado y pasé mi brazo por encima de su hombro. Las visiones aumentaban en ese espacio tan reducido, y un viento, que no sabemos cómo se había formado en ese día soleado, entró en la casita revolviendo nuestros cabellos y las páginas del libro. Tuve que leer casi a gritos para que los demás pudieran escucharme. Ella me miró como si me oyera, pero yo me había recuperado y el ambiente se iba despejando. Al minuto siguiente, no había en la habitación más que la luz del sol y la sensación de que debía quedarme. El viento cesó. Las apariciones se desvanecieron. Sin embargo, Gelio no dijo nada y volvió a enmudecer. Después de un par de minutos en que ya nada sucedió, bajamos del árbol. Yo estaba confundida. Mi abuela ya me esperaba del otro lado de la calle. No tarda en llegar tu madre, ahorrémonos el castigo. Sí, abue. Tras una pequeña pausa añadí: no sirvió de nada. No estés tan segura, respondió. Mi madre no se percató de mi ausencia. Le entregué mis viejas tareas de conjugación de verbos. Me sentí culpable cuando me felicitó por mi obediencia. A ese paso pronto te levantaré el castigo, me dijo. Mi abuela pasó el resto de la tarde encerrada en la biblioteca. No quería toparse con mi madre después del disgusto que habían tenido a causa de mi desobediencia. Mamá comentó que faltaba poco para irnos de Ciudad Albazán. Yo no respondí. Era evidente que para mí no se trataba de una buena noticia. Durante la noche no tuve ganas de hacer nada. No quería leer ni jugar a la escuelita con Laila, Estebané, Ricarda, Solveig y Anaranda, que seguían cubiertas con una sábana. Había confiado demasiado en las lecciones que mi abuela me daba. Por primera vez, desde que había llegado a vivir aquí, dudé de ella, de su cordura, de sus buenas intenciones, de su amor hacia mí. Si bien había visto cosas que no podría narrar sin que me tacharan de niña demente, no había servido de nada. Pensé que en realidad la abuela hallaba un gusto morboso en asustar niños. Nada que tuviera que ver con un supuesto mecanismo que buscaba mantener un ilusorio equilibrio. Quizá lo que había vivido en Ciudad Albazán solo era producto de la sugestión, pero de todos modos no estaba lista para marcharme. Yo no era la única que no podía dormir esa noche. Gelio daba vueltas como reguilete sobre su cama, cubierto hasta la cabeza con las sábanas. Repetía una letanía en un murmullo imperceptible. Los fantasmas no existen, los fantasmas no existen, los fantasmas no existen. Remataba su rezo cuando sintió dos pequeñas siluetas paradas al lado de su cama. Apretó los párpados fuertemente e insistió en voz alta: los fantasmas no existen, los fantasmas no existen. Rafa, que dormía en la cama contigua, se despertó. ¿Estás bien? ¿Ya se fueron los niños fantasmas? Rafa echó un vistazo rápido por la recámara. Seguía dormido con los ojos abiertos, con la mente en otro lado. No hay nada, dijo con seguridad. Gelio, convencido de que las presencias habían marchado, se destapó la cara. Para su sorpresa, vio a su hermano de pie, aunque todavía dormido, flanqueado por los espectros de los niños poseídos del libro de James. Gelio no pudo respirar por unos segundos. Su mandíbula se trabó en una mueca que le desfiguraba el rostro. Rafa empezó a salir poco a poco de la duermevela. Al toparse con la cara distorsionada de su hermano, lo tomó de los hombros hasta hacerlo reaccionar. Entonces Gelio dio un alarido que resonó por toda Ciudad Albazán. En algunas casas vecinas encendieron las luces, alarmados por el chillido en lo más profundo de la noche. Los padres de Rafa y Gelio corrieron al cuarto de sus hijos con el Jesús en la boca, temiendo lo peor. Cuando lograron calmarlo,
Gelio les contó del libro de fantasmas que habían leído en la casita del árbol esa mañana. Rafa fue regañado severamente por hacerle pasar eso a su hermano. ¿Eres sádico o qué?, preguntó el padre. ¿No te basta con lo que tu hermanito ha sufrido?, interrogó la madre. Rafa bajó la cabeza avergonzado. Dudaba de lo que habían hecho. La lectura en la casa del árbol hubiera valido la pena. Gelio durmió el resto de la noche en la cama de sus padres, y Rafa se quedó en su habitación con órdenes estrictas de no encender la lámpara aunque tuviera miedo. Así aprendería a no asustar a su hermano menor. Pero a la mañana siguiente, Gelio despertó de mejor humor. Pidió de desayunar hot cakes con helado. Úrsula, su madre, estaba tan contenta de verlo restablecido que corrió a la tienda a comprarle todo el helado que pudiera. Durante el desayuno, Gelio dijo, como quien hace un comentario casual, que había estado encerrado en la mina abandonada de los Campobello. Todavía quedaba oro en los recodos más profundos de la mina, pero un adulto cualquiera, de complexión ordinaria, no conseguía llegar hasta ellos. Entonces, los capataces habían decidido usar niños. Los tenían hacinados en jaulas cuando no trabajaban. Si algún niño se cansaba, lloraba o pedía agua, lo golpeaban con un atado de varas secas. Pero eso no era lo peor. El capataz de guardia sentía un placer perverso al torturarlos. Cada tanto se hacía un sorteo. El niño que salía seleccionado era llevado a una casucha donde les hacían cosas que me niego a narrar. Jacinto murió porque no soportó la tortura. Tanto los papás como Rafa escucharon su relato con un nudo en la garganta. Úrsula abrazó a sus 2 hijos, mientras el padre corrió a llevar la noticia a la comandancia de policía y a los demás padres de los niños desaparecidos. En poco tiempo, organizaron cuadrillas de hombres para ir a rescatarlos a la mina de los Campobello. Algunos padres llevaban el firme propósito de hacerse justicia por propia mano. Ahora que estoy embarazada, los comprendo. Desperté un poco tarde la mañana siguiente. No estaba enterada de lo que sucedía en ese momento en el pueblo. El movimiento de los engranajes del mecanismo era fluido y casi imperceptible, y en ese momento supe que algo había cambiado. Era señal de que las cosas, como me había insinuado mi abuela afuera de la casita del árbol, estaban tomando el sitio que les correspondía. Corrí a buscarla. Extrañamente la encontré en la cocina preparando el desayuno. ¿Y Alfonsina? Hay una agitación enorme en el pueblo. Encontraron a los niños desaparecidos. Alfonsina, como siempre, salió para enterarse de todo. ¿Entonces funcionó? Casi siempre lo hace. Abracé a mi abuela, alejando la desconfianza y los malos pensamientos que había tenido la noche anterior. El mecanismo funcionaba, al igual que los libros de la biblioteca. Las sombras se quedarían apaciguadas al otro lado del espejo. Será difícil seguir con esto sin que tu madre se dé cuenta. ¿Estás consciente de la responsabilidad que estás tomando? Sí, dije con firmeza. Eres toda una Berenguer. Sabía que a los niños rescatados de la mina les costaría muchísimo recobrar su inocencia, pero decidí adjudicarme esa responsabilidad por pesada que fuera. Me prometí a mí misma seguir con el deber que Catalina Berenguer de Alcaraz inició durante la persecución de los inquisidores. También juré solemnemente que no me importarían los castigos o regaños que mi madre me impusiera. Tarde o temprano tendría que aprender a respetar mis creencias, de la misma manera que yo había respetado las suyas. A pesar del último disgusto que había tenido con mi abuela, mi madre decidió que nos quedaríamos a vivir en Ciudad Albayzán. Se sentía más tranquila ya que el asunto de los niños desaparecidos se había solucionado. La relación entre ellas no mejoró, pero al menos empezaron a tratarse afablemente, sin atacarse debido a sus respectivas creencias. Se hizo costumbre que yo durmiera en cama de Alfonsina a escondidas. Realidad o no, cada vez que empezaba un libro nuevo, un visitante diferente aparecía para acecharme en las noches. Mi abuela murió 2 años después. La lloré mucho. Mamá cayó presa de un desconsuelo por el recuerdo de la mala relación que tuvieron durante tantos años. Alfonsina, para consolarla, le reiteraba que Dubige sabía que ella siempre la había amado.
pero que, a pesar de ello, había sido muy testaruda. Mamá sonreía cuando Alfonsina le decía eso. Heredamos la casa y todo lo que había en ella. Algunas cosas las empeñamos, otras las vendimos a coleccionistas extranjeros que llegaban atraídos por rumores sobre una legendaria dinastía de brujas que vivía en el centro del pueblo. Yo conservé la biblioteca ante la negativa inicial de mi madre. Esperó a que cumpliera 18 años, como mi abuela se lo pidió, y tuvo que rendirse a mi decisión de mantenerla. Con el tiempo, mi madre entendió de qué se trataba la herencia de las Berenguer, aunque nunca la aprobó. Más tarde que temprano, cayó en cuenta de dónde había salido el hombre retazo. Inclusive, logré convencerla de que terminara de leer esa novela para cerrar el círculo y estar en paz con él. Si uno no acaba de leer sus historias, se molestan, quedan inquietos, rondando en los armarios y bajo la cama. Yo jamás cumplí la fantasía que tuve al descubrir la biblioteca de mi abuela, aquella en la que me sentaba frente a la vieja Olivetti de mi padre a escribir historias como las del señor Poe o el señor Maturín. La verdad, porque soy egoísta, así tuve más tiempo para leer. Soy de las pocas Berenguer que han leído todo lo que hay en la biblioteca, un acervo de varios miles de libros. Espero que tú, Isabela, sientas este mismo ímpetu y hambre por devorarlos todos. Los niños de Ciudad Albayzán volvieron a ser inocentes. En cambio, nosotras nunca dejamos de levantar suspicacias y rumores. Tiempo después, algunos tuvieron la ocurrencia de inventar que mi abuela había tenido algo que ver con los capataces de la mina Campobello que secuestraban a los niños. Cada vez que alguna desgracia sucedía, siguieron señalándonos. Al igual que escribió aquel papa, Inocencio VIII, si los fetos de las mujeres o las crías de ganado no llegaban a buen término, o si se arruinaban los productos de la tierra, las uvas de la vid y los frutos de los árboles, la culpa recaía en nuestros hechizos y conjuros, en que estábamos malditas. Pero como te dije al principio, ya no es fácil quemarnos vivas. Con todo, viví y crecí llena de dicha en Ciudad Albayzán. Nunca he sido del tipo que se preocupa por los chismes. Me casé con Marco Antonio, el amor de mi vida, y te daré a luz en unos pocos días. Espero que la vida me dé la gracia de conocer tu rostro, Isabela, antes de morir. Tú no deberás preocuparte por nada. Cuando yo falte, tu padre, mi amado Marco Antonio, se encargará de ti con el mismo amor que yo lo hubiera hecho. Él contará con la ayuda de mi tía, Liliana Berenguer van Cauwelaert, quien te iniciará nuestro deber como lo hizo conmigo tu bisabuela Eduviges. Tu padre, como sabes, morirá en un lapso de 12 años después de que tú hayas nacido, pero quedarás protegida económicamente y bajo la tutela de mi tía Liliana. No tengo mucho más que contar, quizás solamente admitir que nunca me avergoncé de ser una bruja, ni renegué ni le di la espalda a mi linaje. Entendí que, por encima de todo lo que te he contado, el verdadero deber de las Berenguer reside en devolver a los niños la capacidad de fabular a través de la literatura, su derecho inalienable a temer solo aquello que puedan imaginar. Y con estas últimas líneas termina el libro. Y eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: la gente necesita el miedo para poder sobrevivir. Lo experimentamos y así podemos hacernos más fuertes. Y esta frase la dijo Maka en el anime Soul Eater. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios, que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme. Así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. Chao, chao.